Buenos días, ¿cómo estamos? Este año pandémico ha sido difícil también para el arte, para el pensamiento. Eh, Había problemas muy acuciantes que hacían complicado profundizar en el presente, en el pasado del arte, en cómo nos vemos, en cómo interpretamos, en cómo sentimos. Pero los editores de Arcadia han sido valientes y han publicado dos libros importantes que han quedado un poco desapercibidos y de los que queríamos un poco hablar hoy, que desde formatos diferentes hablan un poco de estas cuestiones a fondo. Uno es Campos magnéticos, de Manuel Borja Villel, que recoge textos, ensayos y artículos escritos entre 1995 y 2020, que es el periodo en el que estaba él trabajando primero en la Fundación Tapias, después en el Museo de Arte Contemporáneo y desde el 2008 en el Museo Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Y el otro es de Valentín Roma, que es 19 apagones y un destello. Y es diferente porque en este caso, aunque él también, aparte de crítico de arte, aparte de haber sido conservador del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y de estar los últimos 4 años dirigiendo a la Virreina, el Centro de Artes Visuales del Ayuntamiento de Barcelona, ha escrito este libro que es más filosófico, poético, reflexivo, en el que también habla de arte, pero lo habla desde una perspectiva más literaria, diríamos, y plantea un poco, según dice él, un manifiesto, una teoría de la interpretación. Son dos libros diferentes de dos personas que tienen muchos puntos de confluencia, pero al mismo tiempo también son de generaciones y de maneras de funcionar diferentes. Yo he de reconocer que durante este tiempo los he leído en paralelo y ha sido una experiencia bastante curiosa porque parecía que en algunos momentos establecían un cierto diálogo que me gustaría saber si será un diálogo parecido al que podremos tener ahora aquí. En todo caso, yo la primera cosa que me planteaba era si estos dos libros los habríais escrito igual después de la pandemia, después de este año, cómo ha sido el proceso, o sea, ¿cambiaría mucho lo que escribisteis después de la experiencia que hemos tenido? Bueno, en primer lugar, todo libro, como toda exposición, está siempre haciéndose. De hecho, hay dos, se acaba cuando crees que lo vas a estropear o cuando ya no sabes qué más puedes decir, pero de un modo, siempre se acaba de un modo accidental y por tanto, de hecho, mi libro, cuando hice la selección de textos, que de algún modo estaba, sobre todo en los últimos años, cuando iba escribiendo a veces una petición ¿sabes aquello que te hacen una pregunta y contestas otra cosa? Que es lo que estoy haciendo en estos momentos, que te piden un texto y ya escribía otra cosa a veces porque estaba pensando en el libro. Y de hecho, cuando recogí todos los textos y me di cuenta de que me había salido una cosa súper pesimista, que no lo soy, o bastante, sobre todo con el último texto, y decidí escribir otro para cambiar y posiblemente, en efecto, si hubiera salido más tarde, hubiera escrito otras cosas que de hecho lo he hecho, no están ahí. Y yo destacaría tal vez dos cosas que habría hecho y que no están ahí. En primer lugar, digamos, un texto sobre, ya que el libro tiene 3 partes, una parte está enteramente dedicada a los museos, digamos, cómo la pandemia ha cambiado la institución. Hay en el libro y en muchas de las reflexiones que se han hecho siempre, digamos, un deseo de cambiar las cosas, pero de cierto modo también una cierta impotencia ante una maquinaria que es súper eficaz, que está súper refinada. Lo que se ha visto con la pandemia es que ese sistema se ha parado. Se ve que el mundo no se para y que, por tanto, al no pararse, podemos llegar fácilmente a una sexta extinción, podemos llegar a cualquier cosa, pero el sistema se ha parado en un momento y que hay una responsabilidad, ahora más que nunca, digamos, de poder intervenir, de hacer algunas cosas. Y esa reflexión que tiene que ver con tal vez la idea de que los museos tienen que ser, o las instituciones, más solidarias, más hospitalarias en el sentido de dar lugares de refugio en el sentido de libertad,
digamos, la libertad discursiva que alguna vez no la hay, pero la libertad, digamos, esta contra la violencia cotidiana que las instituciones tienen a través de leyes, a través de procedimientos, etcétera, etcétera. Y esos cambios creo que son necesarios y tal vez ahora son más fáciles que en otras ocasiones, precisamente porque el museo ha cambiado. También una idea que subyace en el libro, y es la necesidad de que las instituciones sean laboratorios de la imaginación social, laboratorios para imaginar otros mundos, tal vez, o sin tal vez ahora, digamos, la necesidad, la urgencia está ahí. Y, digamos, eso es una cosa externa que hubiera hecho después de, digamos, por la pandemia. Hay una cosa que ya es interna y que tiene que ver, si os dais cuenta en el libro, para mí hay dos autores de referencia, uno más a nivel personal, a nivel de orígenes, que es Tapies, y no está con un texto de una exposición, sino que está con otro tipo de texto. Pero luego la gran figura sobre la que he trabajado bastante y sobre la que justamente en el libro no hay ninguna referencia es Marcel Brotters. Y no la hay porque seguramente siempre ha habido dos cosas que me han intrigado de dos términos de Marcel Brotters. Uno, que él siempre hablaba de que vivimos en territorio enemigo, de que el arte está en territorio enemigo, la cultura siempre es, o como decía Borges, siempre es trabajas o hablas con una lengua prestada, y que entonces, y una de las soluciones para él era una especie de no hacer, que no es nihilismo, es otra cosa, es un hacer sin hacer. Y digamos, eso no está en el libro y es algo que ahora, y de hecho lo he escrito en dos textos, ahora sí que si lo tuviera que volver a hacer, los incluiría seguramente. Y Valentín, tú incluirías algo diferente porque sí que acabaste el libro durante la pandemia, ¿no? Sí, hay mucha gente bueno, mucha gente, hay algunos amigos que me decían que quizás había por el 19, los 19 apagones, si tenía algún link con el COVID-19 y lo del apagón, pues remitía claramente a una especie de iconografía del colapso muy característica de ese tiempo. No lo sé, ¿sabes? Yo en realidad el libro lo empecé un poco, fíjate, ahora que hablaba Manolo, me hacía pensar que son dos libros, o sea, me gusta mucho lo que ha dicho al principio, de decir, los libros se acaban cuando uno ya, ¿sabes? Como accidentalmente, ¿no? Por una suma de no decisiones muchas veces, ¿no? Y me ha gustado cuando Manolo remitía, claro, sus libros son un montón de textos escritos en contextos, en años diferentes. Yo empecé el libro también en un apagón, que fue cuando me despidieron del Macbeth. De hecho, empecé el libro como ahí, ¿no? Y el libro me salía también, que también lo ha dicho Manolo, como un punto pesimista, ¿sabes? O sea, hay algo... Sí, a mí yo hubiera cambiado algunas cosas de la escritura. Creo que la pandemia, o al menos la post-pandemia, que está siendo en un cierto sentido teórico y crítico peor que la pandemia en algunos casos, o sea, eh, a mí me parece inaceptable, ideológicamente hablando, es la situación que se puede vivir en estos momentos como esta especie de microera de la recapitulación y el pronóstico y la solución, las tres cosas al mismo tiempo y simultáneamente, ¿sabes? Entonces, intuyo que por huir de eso, es decir, por huir de ese enclave, muchas posiciones que a lo mejor pueden entenderse como cínicas o incluso literarias, las hubiera suprimido. Quiero decir, me parece, me parece que ahora más que nunca, desde la reflexión teórica, desde una cierta parte de la teoría, a mí no me importa decirlo así, desde una parte de la teoría crítica que podemos generar cada uno en nuestro lugar, nosotros desde la experiencia, esta experiencia un poco particular, ¿no?, que tenemos quienes trabajamos en los museos durante años, que es, bueno, un espacio público, al mismo tiempo activista, pero al mismo tiempo oficialista,
reflejo de la socialdemocracia, pero con una intención de reinvención social. Es decir, nosotros los que trabajamos en museo, ideológicamente vivimos un colapso cada vez que entramos, yo creo, por las puertas, ¿no? Sobre todo la gente que tenemos una visión del arte, ¿no? Y creo que con esto sí que yo al menos me siento muy identificado en las cosas y en los relatos y en los contrarrelatos, las reinvenciones que Manolo ha hecho en los diferentes museos en los que ha estado. Nosotros tenemos esa contradicción, está siempre en el centro del trabajo, ¿no? Y siempre estamos trabajando con él y en eso consiste, ¿no? Un poco la escritura. Entonces, sí que es verdad que hoy a lo mejor todo lo que hubiese sido un poco más literario, un poco más cínico, un poco más soberbio, me hubiera censurado algo que tendría que ver con lo estilístico, ¿sabes? Después de la pandemia me parece como lo estilístico, me parece como de un barroquismo entre burgués y aristocrático que no soporto. O sea, hay que nombrar ya las cosas por su nombre. Quizás, digo yo, vamos. Pues es curioso porque que digáis esto los dos, de que habéis empezado el libro como pesimista, porque yo tenía preparada la pregunta de que los dos acabáis optimistas, en mi opinión. Son dos finales. ¿Qué remedios? Sí. Son dos finales que precisamente son como de decir, bueno, todo está reflexiones fatal, estamos haciendo análisis, pero acabáis como que no se puede tirar la toalla, o sea, que hay que continuar, que es de confianza con el público sobre todo, de confianza con la gente. El final de Valentín no lo voy a desvelar porque no se puede, pero precisamente por ser metafórico, por ser literario, para mí tiene más fuerza, o sea, que tal vez en estos momentos sí que necesitamos más pensamiento y más estética, tal vez, no sé qué pensáis. Yo lo que quería decir es que como me ha gustado mucho leerme el libro y que además me lo leí cuando estaba haciendo este texto de Brotars sobre el no hacer que no es cinismo, obviamente no puedes, es lo que se plantea, cómo hacer arte y no seguir contribuyendo a crear más objetos que se transforman inmediatamente en mercancía, como no contribuir más a un sistema que cualquier cosa es engullida. De hecho, una de las imágenes más chocantes después de la pandemia es la entrada en el Capitolio el Día de Reyes de todas estas masas. Pero vaya, lo más chocante es que daba la impresión de que no tenían un plan, que digamos el único plan consistía en hacerse fotos delante de los cuadros o poner los pies en la mesa de Nancy Pelosi. Era como una especie de ritual donde no importa, donde ya no hace falta que nadie te quite la voz porque no tienes palabra, porque las palabras están vacías de contenido. Entonces, en este sentido, a mí hay dos cosas que me interesan del libro, tres diría yo, del libro de Valentín mucho, y que ya te digo, me coincidió su lectura con el texto que estaba escribiendo sobre Brotars. Uno, que de hecho la idea del apagón es la idea de la desconexión, es la idea justamente cuando todo se ha parado, es justamente ver algo, un elemento de ruptura sin contribuir más, con más ruido a algo que, digamos, es como si lo del Congreso de repente, lo del 6 de enero lo parases y vieses resquicios, pero es necesario que se pare. Eso una. Dos, el otro día nuestro común amigo Jorge Ribalta me comentaba que estaba dando un curso por Zoom sobre exposiciones. Las exposiciones obviamente son presenciales, o las exposiciones históricas, claramente, donde hay contacto de cuerpos. Y me decía que se sentía un tanto ridículo el estar hablando de estas exposiciones históricas por un sistema... pero, y sin embargo, leyendo el libro de Valentín, y no sabía que lo habías empezado a escribir cuando lo del MACBA, a mí me da la impresión de que en realidad es una no exposición, o sea, es una exposición hecha de otro modo. En el fondo, aunque sé que hay una voluntad literaria que en mi libro no la hay, o si la hay, la he tratado de extraer, porque siempre
he defendido la idea, muchas de las cosas son colectivas, ¿ve? Son de hablar con gente, de estar... Entonces hay una voluntad, de hecho, si os dais cuenta, el libro está escrito siempre en tercera persona, excepto Ror. Hay una voluntad de retirarse. En tu caso hay una voluntad literaria, pero sin embargo, para mí, yo lo leo como una exposición, y eso justamente ahora, en un momento donde creo que hay que reivindicar de nuevo los dispositivos, el estar juntos de otro modo, me parece muy importante. Yo sí que creo, lo diré, va a sonar como muy sentencioso, pero me da un poco igual. O sea, en el sentido en el que, mira, para mí hay tres cosas que me preocupan ahora mucho desde, o sea, cuando hablo me preocupan como alguien que trabaja en la esfera pública, me preocupan como director de Virreina. Nosotros trabajamos en la esfera pública, trabajamos con visitantes, trabajamos con audiencias, trabajamos con expectativas, con artistas, etcétera. Y a mí hay tres cosas que últimamente y post pandemia creo que son fundamentales y que me gustaría incluso escribir algo que de alguna manera en el libro tampoco no están tratadas. Y Manolo sí las trata en su libro, y yo creo que las trata y también las ha tratado desde las posiciones que ha tomado a veces como director de instituciones así emblemáticas. Diría, un peligro, ¿vale? Llamémosles como peligros. El cruce puede ser tremendo, ¿eh? O sea, ¿qué es? Para mí el peligro del nihilismo en este momento, ¿sabes? O sea, el nihilismo como una especie de sentimiento de la clase, como una cosa de la clase media sentimental, eh, mm, nihilista absoluta, donde todo es un desastre, donde todo irá peor, etcétera. Ese manejo público del nihilismo y político me parece como peligroso. El cruce que puede haber con el realismo, es decir, con esa idea de, con esa manera de llamar al consenso socialdemócrata de una manera de naturalizarla, es decir, no, las cosas son así, esto es lo real, tal. Y luego algo que puede estar pasando, que a nosotros en los museos creo que nos va a afectar muchísimo, que es un cierto folclorismo, ¿vale? O sea, una apelación a lo vernacular, que no se sabe qué es, a lo local, que tampoco se ha prospeccionado jamás en la vida, ni que se ha definido, y que por una cuestión básica utilitaria, hemos visto que los museos, muchos de ellos, han perdido audiencias de una manera bestial, con lo cual, cuando un museo pierde el 94% de su audiencia, es decir, donde antes venían 100 personas, ahora vienen 6, hay un tambaleo de sus fundamentos, no solo epistemológicos, sino de su razón de ser, de uso y social. Con lo cual, para mí, estamos en un momento donde el cruce de estos tres ismos, nihilismo, realismo y folclorismo, nos puede dar una escena terrible. Yo creo, y esto aquí dejarme un poco que hable del libro de Manolo y de Manolo un poco, yo creo que la reinvención, por decirlo así, institucional, Manolo emprendió la Tapies en el MACBA, luego en el Reina, esa reescritura, ¿tal? No sé si vamos a tener que volver a realizar 10 años más tarde, ¿entendéis? Porque veo como una escena articulándose que puede ser una escena desde donde se trazó una primera impugnación hace unos años, hace ya unas décadas anteriores. Estamos en un momento, por eso decía, en la pregunta esa, ¿sabéis? Aquella pregunta que le hace Isabel Stengers a Sloterdijk en un congreso sobre la democracia, dice, ¿los filósofos de qué se tienen que ocupar? ¿De las urgencias o de las metáforas? ¿No? O sea, ¿de qué? ¿No? Pues bueno, pues a lo mejor estamos en un momento así, ¿no? Y creo que, y sinceramente me parece que ese es un panorama, a mí desde el punto de vista del trabajo en lo público me preocupa. Y en el libro, Manolo en su libro creo que sí que ha abordado algunas cuestiones de esas, como la cuestión del nihilismo, cuestión de la realidad, del consenso, digamos, ¿no? Yo diría, relacionado con eso, con esos tres puntos, por supuesto estoy totalmente de acuerdo en esta especie de cultura folk, que por un lado, digamos, todos hemos reivindicado y era necesaria toda la idea de afectos,
pero que se puede convertir fácilmente en algo meramente folclórico, local, y además implica confundir dos cosas: la proximidad, la cercanía con el pensamiento situado, que es otra cosa. Uno habla desde un lugar siempre, pero ese lugar está en relación con otros lugares. Y creo que eso es importante. En algún contexto, en algún texto se han oído opiniones de que, digamos, había que las grandes instituciones, igual grandes de tamaño me refiero, tendrían que desaparecer, que, digamos, las cosas deberían de ser más pequeñas. Y yo creo que es confundir, primero, yo creo que es confundir la idea, digamos, de lo cercano con lo situado, que son dos cosas distintas. Luego, digamos, todo este elemento, digamos, más de cercanía a menudo o más que tiene que ver con los afectos, olvida dos elementos que son absolutamente, digamos, este buenismo, es la palabra que no me salía, es la idea de clase. Hay raza y género, por supuesto, pero hay clase. O sea, básicamente se trata de unos que explotan a otros, y esa es la violencia estructural del colonialismo, y que tiene muchas declinaciones. La idea de clase y la idea de que posiblemente estamos en una especie de guerra civil global. Y yo creo que eso es importante. Ese elemento de violencia es importante entenderlo, y es importante entenderlo de cara al mundo artístico, porque a menudo, por desgracia, el mundo artístico digamos, se refugia en zonas de confort. Una zona de confort puede ser hacer una exposición o un proyecto crítico sin cuestionar la propia institución, o cuando la cuestionas, ya sabes, Valentín, lo que puede ocurrir. Y es, digamos, se puede entender, es humano, pero, digamos, el hecho de que algunas prácticas artísticas estén, digamos, situados siempre en esta zona de confort, donde haces una crítica, pero sabes que esa crítica de algún modo está protegida, creo que es un problema. Y eso va ligado a otra cosa, y que se está viendo ahora, creo, en plena crisis. Obviamente se está reivindicando, antes decíamos que el sistema se ha parado y que hay posibilidades de hacer cosas, pero hay otro elemento más urgente: es cómo sobrevives, cómo sobrevive un tejido que ya de entrada está en una estructura muy frágil. Primero, cuando hablabas de los 6 visitantes, pues habrá que empezar a reconocer que la cultura es un derecho y que, por tanto, tiene que ser pública. Que sea pública no quiere decir que sea una cultura millonaria. O sea, el problema es el modelo, no el hecho de que sea pública. Y yo creo que el problema sería exigir, digamos, blockbusters, grandes exposiciones carísimas, y además que tengas visitantes, que tengas, cuando la realidad es imposible. Y además, ya te digo, creo que hay que reivindicar este elemento público y, por tanto, de subvención pública, digámoslo, porque además, incluso hasta hace no muy poco, te encontrabas como cuando parecía que había entre nosotros una competencia entre, digamos, los que gestionamos instituciones. Si tenías más subvenciones, daba la impresión de que lo hacías peor. Y obviamente todo depende del tipo de institución. Y luego lo otro, que creo que es un problema, hay un autor marroquí que se llama Hatibi, que es muy interesante, porque habla de la necesidad de que haya una doble crítica en la razón decolonial. La decolonialidad, el cuestionamiento del colonialismo, por supuesto, y él habla de Marruecos, pero también el cuestionamiento de los propios relatos marroquíes. Y esta, digamos, doble crítica, igual en el mundo del arte no nos lo hacemos, en el sentido de que, por ejemplo, ahora se está pidiendo, y hay gente que se lo está pasando realmente muy mal, que se ayude a las galerías, que se ayude a los artistas, que se ayude. Pero hay un elemento débil en ese razonamiento, y es que, digamos, no puede haber un cambio social si, digamos, esas reivindicaciones no van de la mano de las reivindicaciones de otros sectores sociales o de otros movimientos. Y yo creo que esa doble crítica creo que es fundamental, porque si no, digamos, en estos momentos
la petición de que se apoyen, la petición de recursos públicos, si no van pensados en un sentido de sociedad en general, yo creo que digamos que nosotros mismos es lo de que hablábamos antes de brotar, estamos en territorio enemigo y por tanto estamos jugando en un campo que no es nuestro y estamos cometiendo errores por no entender, por no hacer una crítica de, digamos, de algunos principios que se dan por entendidos. Sí, sí. ¿Hasta qué punto se está, digamos, las exposiciones no han parado tanto como otros sectores culturales, en cierta manera? Y la gente, al menos aquí en Barcelona, por lo que hemos visto, ha respuesto bastante. En la Virreina hemos visto exposiciones muy baratas, digamos. En esto Valentina ha sido muy valiente. En que la gente hacía cola para ir a verlas. La de Susan Sontag fue un caso, ¿no? Por ejemplo. Cambiará la manera de plantear lo que decías antes, las exposiciones, la manera de funcionamiento que ha habido hasta ahora, o realmente no se está trabajando en esto. O sea, a mí lo que no sé es si todo esto realmente será un paréntesis o si estáis trabajando desde dentro de la institución para lo que venga de futuro. O sea, si esto de alguna manera está cambiando cosas. Bueno, a ver, las instituciones tienen sus escalas determinadas, tienen sus orientaciones ideológicas también particulares. Yo creo que de repente algo que era incluso podía haber sido un poco más latente en los últimos años, se va a poner muy en el centro de los discursos, que va a ser cuando una institución maneja unas variables críticas, lo que decía Manolo antes de la doble crítica, o no las maneja. O sea, eso que es eso que puede ser algo como muy básico, que en un medio de comunicación, tú que tienes experiencia en los medios de comunicación, Catalina, lo puedes entender, que es, bueno, pues cuál es la ideología editorial de una institución. Eso va a ser muy definitorio, quiero decir, y vamos a ver cosas, vamos a ver desclasamientos ideológicos fuertes en las instituciones, ¿eh? Gente que no le ha interesado, instituciones que no les ha interesado en la vida ninguna tensión social o ninguna tensión pública, de alguna manera van a subirse de una forma express a unos ciertos conflictos sociales. Esto me parece que puede ser algo de lo que puede suceder. Creo que diría en principio esto, se va a ver una fisura mucho más evidente entre la gente que se sube de una manera express o que directamente, como decía antes Manolo, aboga por el blockbuster acrítico y que venga quien venga de otras instituciones. Dicho eso, luego hay también una cuestión de escala, ¿no? En Virreina nosotros somos una institución que no es solo, quiero decir, un panorama no se monta solo con instituciones tipo Virreina, pero sí que creo que en un panorama general es importante tener, en Barcelona, es importante tener MENACs, MACBAs, tal, pero también es importante tener una institución como Virreina. Es una institución que tiene una escala pequeña, tiene, yo qué sé, 700 metros, que podemos hacer 13 exposiciones al año, que podemos hacer no sé cuántos libros, tal, y que efectivamente apelamos a un cierto, yo le llamaría, entre una especie de nerviosismo y de interacción social permanente, ¿no? O sea, en el fondo, a un sitio como Virreina, lo que realmente te instituye, ¿no? Y eso es un proceso, o sea, para nosotros, al menos yo en estos 4 años, me ha preocupado muchísimo, nos ha preocupado muchísimo qué nos instituye, ¿no? ¿Qué investigamos? ¿No? Podíamos investigar la imagen, pues somos un centro de la imagen. Pero hemos preferido también, aparte de investigar eso, investigar qué es lo que nos instituye, ¿no? O sea, cualquier práctica es instituyente. Esto lo aprendimos con Manolo en el MACBA haciendo, ¿te acuerdas, Manolo? Haciendo, yo qué sé, desacuerdos o haciendo, yo qué sé, en el 2003 haciendo todos aquellos procesos de un poco si podríamos hablar desde la institución sin complejo de que estábamos haciendo un acto de disidencia institucional y al mismo tiempo instituyéndonos. Yo creo que eso no ha caducado. Esa pregunta, esas reflexiones, esas formas no han caducado. Las instituciones
pequeñas como Virreina, estamos permanentemente en esa interacción y eso es lo que nos da un sentido. A mí me parece que nosotros, una de las cosas que nos ha funcionado mucho en estos 4 años, aparte de un formato expositivo, que podía ser un formato expositivo, bueno, pues esto, que quizás no necesitaba tampoco demasiados dispendios económicos. En esto, ya te digo, tampoco no es una gran imaginación por nuestra parte o por mi parte, es simplemente que los espacios son pequeños y se pueden hacer exposiciones un poco más baratas que en otros lugares que necesitan pues otra especie de escala. Pero sí que creo que hemos ocupado un lugar de interacción social, estética, que era un lugar que sí que he visto que nos ha instituido, es decir, nos ha dado una imagen como institución pública, dentro de una esfera pública como la barcelonesa, dentro de una microesfera pública que podría ser el sector del arte, ¿no? Y creo que la experiencia ha sido una experiencia así como más que de reinvención institucional, como un proceso de establecimiento de una serie de instituciones, de interacciones instituyentes, pues si me permitís así. Hemos explorado más que la reinvención institucional, porque nosotros, nuestra sede está encima de la sede del Ayuntamiento de Barcelona. O sea, poquito podíamos reinventar cuando debajo está todo el organismo administrativo del Ayuntamiento de Barcelona, pero sí que nos hemos puesto a explorar qué quiere decir instituirse, qué te instituye, ¿no? Hay muchos directores que instituir piensan que es cambiar el logo de un museo, ¿no? El logotipo. O hay gente que piensa que instituir es cambiar la entrada al museo, ¿no? Decorar, digamos, ¿no? Pero instituir es otra cosa, ¿no? Y creo que eso es un elemento que va a ser definitorio como en los próximos años para los museos, ¿no? Sí, yo siguiendo la línea de lo que dices y contestándole a Cata, hay primero respecto a si volveremos a las andadas, todo es posible en el sentido de que según igual es una fake news, como ya tampoco sabes nunca, pero se decía que poco después de la cuarentena las reservas de cruceros para este verano, para el que viene, estaban ya absolutamente llenas y te preguntas si es que no se aprende de nada. Pero en todo caso yo sí que diría de que al menos desde algunos de nuestros colegas sí que hay una reflexión sobre dos aspectos que creo que nos habían robado. La reflexión no quiere decir que siempre estés de acuerdo con ella o que no caiga en alguno de los sismos de los cuales hablábamos antes. Uno es el tiempo. De algún modo, todos estamos en un tiempo de producción y todos somos los museos, los periodistas, todo el mundo. Hay un elemento de sobreproducción. De algún modo nos han robado el tiempo. Entonces, que los museos o las instituciones culturales sean lugares donde como mínimo ese tiempo lo puedas recuperar, y eso quiere decir que lo que decía Marco Baravale hace unos meses, que las exposiciones más que ser visitadas tengan que ser habitadas. Habitadas no quiere decir hacer un bar, habitadas quiere decir que haya otro tipo de experiencia. Ese elemento de tiempo creo que es fundamental, que además llevaría implicado otro aspecto que tiene que ver con un cambio de modelo de producción que, como decía Valentín, no siempre depende de nosotros, porque hay unas reglas administrativas. No nos olvidemos que la estructura administrativa de la cual más o menos casi todos los que vivimos en este país dependemos todavía es de la época de Montoro, y están hechas para no gastar, están hechas para complejitar tanto los procedimientos que al final acabas, por un lado te recortan el presupuesto y por otro lado acabas no gastando, con lo cual en poco tiempo la situación, eso sí que es neocolonialismo, es la situación perfecta. Si a eso le añades otro elemento que ha ocurrido durante estos años, que es un poco... la palabra criminalización es muy fuerte, pero sí el hecho de que se hace responsable a los gestores con su propio patrimonio, de según qué decisiones, con lo cual hay un cierto miedo, hay un
un cierto efecto de que mucha gente ha decidido no tomar decisiones porque luego, o cuando las tomas están absolutamente comprobadas con este documento, con tal documento, que al final ya es en lugares que deberían de ser lugares de experimentación, acaba siendo todo menos experimentación, y luego una cierta opacidad de los sistemas. De hecho, hay un artista, y no diré cuál es porque me pidió que no lo dijera, en una reunión de trabajo que tuvimos aquí, que no abrió la boca estamos produciendo una obra en toda la reunión, y en un momento que cuando se acabó que le pregunté, digo, ¿no estás de acuerdo o no has querido decir? Y literalmente me dijo, es que no he entendido nada. No sé de qué hablabais. Y realmente hay un elemento de opacidad que es complicado, que ejerce, digamos, esta especie de, es una maquinaria de la cual tú formas parte. Y cómo cambiar eso, digamos, el cómo transformar las instituciones, cómo recuperar ese espacio, cómo promover la investigación sobre cosas que no sabes. Normalmente cuando recibes o tienes que apoyar un proyecto, es un proyecto para hacer algo. Pero ¿qué haces cuando no sabes qué tienes que hacer? Cuando tienes simplemente múltiples variables. Creo que recuperar eso es algo fundamental. Recuperándolo sabiendo que nosotros de algún modo ocupamos instituciones, no son nuestras. Nuestra función es intentar democratizarlas desde dentro y, por otro lado, y creo que eso es bastante importante, generar, digamos, estructuras alrededor que sí que sean, digamos, más autónomas, en el sentido positivo de la palabra, que sean estructuras más fraternales, estructuras más de lo común, por decirlo así, y de algún modo no solo es posible, sino que es absolutamente necesario. Creo que una de las cosas que después de la pandemia debería de prohibirse, si fuera político intentaría, es las millas de oro de las ciudades. Aquello cuando tienes Metropolitan, MoMA, Whitney, uno detrás de otro, pero no tienes centros autogestionados, o cuando, como el caso de Madrid, cuando vio uno como la Ingobernable, inmediatamente obviamente sabía que tenía los días contados. Cuando no hay estructuras que de algún modo permiten rupturas en ese entramado, digamos, de cultura espectacular, creo que tenemos un problema. Creo que la cultura tiene un problema porque se empobrece, porque de hecho la cultura es lo menos relevante, o el arte es lo menos relevante. Se empobrece el visitante, que deja de que es meramente un consumidor. Se empobrecen las ciudades, y eso lo estamos viendo claramente, y por tanto el crear esta complejidad, el entender la institución de la cultura como un ecosistema donde hay muchas variables, el hecho de que la Virreina, que es un lugar muy específico, obviamente, y no lo digo yo, vaya, en instrumentos, es la opinión de mucha gente en Barcelona y fuera de Barcelona, se ha convertido en el lugar de referencia, está hablando de que el ecosistema funciona con instituciones grandes, pequeñas, y que es fundamental mantenerlas y que desde las instituciones podamos generar este otro tipo de institucionalidad. Estáis los dos en instituciones que tienen un fuerte componente político, quiero decir que dependen de organismos estatales, de ayuntamientos, de lo público, básicamente. ¿Qué grado de libertad hay? ¿Qué grado de libertad no solamente hay, sino cuál es la responsabilidad que hay para intentar representar o para intentar llegar a toda la gente que representa esta institución pública? ¿Cómo lo planteáis esto? Y si tenéis algún tipo de censura o autocensura en función del tipo de institución del que depende el centro. La experiencia de Valentín, ya he dicho que empezó el libro después del MACBA, es curioso porque en el MACBA Manolo lo que hizo fue cosas que realmente colisionaron mucho tanto con el patronato como con lo que era el contexto de aquel momento. ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo lo vivisteis esta diferencia? Valentín, ¿cómo?
Sí, yo creo que, a ver, a la primera parte del comentario, la pregunta que hacías, bueno, no sé, yo desde el punto, aquí en Virreina, la verdad es que no, no sé, quizás es por la escala o a lo mejor es el tipo de dirección, esta dirección como que yo tengo, que es una dirección externa, que es como una especie de moda que se ha empezado a imponer también a raíz de una lectura como quizás literal con la ley Montoro, ¿no? Que estamos muchos directores, no formamos parte de los organigramas, somos directores externos que trabajamos como una especie de dirección artística. Aunque sectorialmente es cuestionable o no es. Pero sí que es verdad que te da una posición un poco particular dentro de la institución y te da una cierta autonomía. Yo ciertamente, tengo que decir, eh, no he vivido en estos 4 años, no he vivido, y he vivido como situaciones políticas, es decir, primero el pacto primero era Comunes, luego PSC, luego otra vez Comunes. Realmente sí que una de las cosas que he notado, a diferencia yo qué sé, de cuando estaba en el MAC o en otros sitios, es que, bueno, de alguna manera es una institución un poquito más aligerada, de una presencia política. En muchos casos para bien, en otras veces no tanto para mal. O sea, y a veces para mal, digamos, ¿no? Pero también creo que hay algo, insisto, que tiene que ver que tiene que ver con la ideología institucional que tú lo incorporas a un sitio donde tú trabajas, ¿no? Yo creo que nosotros, o sea, al menos yo, Manolo es evidente y es notorio, ¿no? Pero, quiero decir, no he hecho ninguna exposición, sinceramente, lo digo, si no me caería o diría, pero no he hecho ninguna exposición en los 4 años que llevo aquí, me parece que hemos hecho 50 en 4 años, no he hecho ninguna exposición ni con dos variables, ni por una imposición ideológica que no ha existido, ni tampoco por un sentido de que debía, ¿sabes? O sea, responder mm, no sé, a una exigencia ideológica que estaba fuera de mis horizontes políticos. Y luego con el tema de la censura, autocensura, bueno, yo no soy muy partidario. Como para mí la autocensura no me parece, yo no creo la autocensura. O sea, la autocensura es el estilo. O sea, es decir, autocensura es estilo, no es lo mismo. Alguien, cuando pasó lo del MACBA, un tipo que no diré el nombre, es un escritor, así que aparte que es un escritor que detesto, digamos, pero hubo alguien como dijo, bueno, quiero lanzar una pregunta. Si yo presento un programa al Reina Sofía, al MACBA, tal, y no me lo cogen, ¿no será eso censura? Y alguien le dijo, no, están eligiendo, ¿sabes? O sea, están editando, ¿no? Bueno, ojo, porque con la cuestión dice, no será esto autocensura, no, estás eligiendo. Creo que la censura tiene unos mecanismos muy concretos, muy específicos. La censura normalmente es específica, o sea, tiene unos elementos de especificidad y de concreción o sea, como decía antes Manolo, la censura es situada, ¿vale? Y cuanto más se desitúe, ¿vale? Más se convierte en una especie, más se trivializa desde mi punto de vista, ¿no? Eso no quiere decir que las lecturas de lo que pasa en un momento determinado en un acto como de censura no pueden verse modificadas por cuestiones contextuales. Yo ya digo, yo no creo mucho en la autocensura, creo que uno toma decisiones y esas decisiones obviamente están mediadas por lo que uno considera que son enfoques adecuados o inadecuados. La gente no se o sea, tú piensas, bueno, no sé, estás escribiendo una novela y dices, voy a explicar esto que es muy grave y que me puede proporcionar, yo qué sé, pues que me puede crear un problema, pues lo eliminas, pero no le llamaría eso de censura, le llamaría como elección, por decirlo así. Sí, yo añadiría, estoy de acuerdo con lo que has dicho, Valentín, añadiría dos cosas que de algún modo ya las hemos mencionado. Uno, que estamos en guerras culturales
y de hecho vemos que hay centros que aparecen, centros que cambian y siempre, yo que sé, el movimiento ahora de Media Lab a Matadero no es neutro, o sea, implica, digamos, una toma de posición sobre qué tipo de instituciones tienen, digamos, ocupan un territorio, porque es casi un terreno casi de guerra en este sentido. Y ahí no sé si hay una censura o una autocensura, pero sí que hay una conquista de territorios. Y luego están los dos aspectos, el que ya hemos mencionado, que es esta especie de, digamos, la palabra tampoco es censura, pero sí de marco que te dirige hacia un camino, un tipo de procedimientos que te dirigen a un camino y no a otro y que por tanto condicionan muchísimo un tipo de resultados. Y luego, yo pensaba que era algo del pasado, de hecho en los 2000 o en los 90, a principios de los 2000 pensaba que esta cosa brutal de que alguien va y te cierra una exposición o que te denuncia era algo que pero que vemos que cada vez está ocurriendo más. Y esto lo notas, cuando yo qué sé, te han denunciado 3 veces y cuando a lo mejor alguna ya hay, digamos, posibilidades de que la denuncia llegue a más, pues en algún momento yo sí que noto que hay gente que tiene, digamos, hay miedo porque hay una situación y por tanto no sé si hay autocensura, pero hay gente que como mínimo está preocupada y esto se ve cuando tienes una institución grande, que no quiere firmar según qué cosas porque tienen... Entonces, esta situación, digamos, conflictiva, yo creo que sí que sí existe. Dicho esto, yo defendería, no sé, para que haya algo que no estemos de acuerdo, lo de ser director, digamos, externo. Yo creo que en tu caso funciona bien, pero creo que funciona bien por ti, o me parece que también en el caso de Manuel Segade, que creo que también tiene la misma situación, funciona bien, pero yo creo que es, digamos, las características vuestras, porque obviamente este espacio de libertad no es que lo tienes que ir construyendo de algún modo, te lo tienes que ir ganando. Pero en general yo creo que sitúa a los gestores en una situación de mucha fragilidad, vaya, porque simplemente, de hecho, tienes muy poca capacidad de intervenir en la propia institución, porque de algún modo es un servicio externalizado, que el hecho de que la propia dirección sea externalizada es problemático. Y yo ahí sí que, por ejemplo, creo que en los estatutos del Reina Sofía que se hicieron en la época de Ángeles González Sinde, que son estatutos específicos, ahí, y lo he visto, en algunos momentos, digamos, donde no todo el mundo estaba de acuerdo con determinada línea. Digamos que cada uno tiene su función, cada uno me refiero a las estructuras de gobernanza. El ministro tiene su función, que es nombrar, puede nombrar y cesar a los patronos y puede nombrar y cesar al director, es su prerrogativa. Los patronos tienen que aprobar el programa y los números del director. El director informa a los patronos y ya digo, estos tienen que aprobarlo, pero la aprobación de los patronos no puede ser arbitraria, ni puede interferir en las, digamos, en las especificidades del director o del equipo técnico del museo, en el sentido de que el patronato no puede opinar sobre los aspectos artísticos, no puede decir, no me gusta este artista porque no está de moda o porque, y por tanto, no queremos... tendría que razonarlo y tendría que razonarlo de acuerdo con sus prerrogativas, con lo cual genera un espacio y es público, con lo cual quiere decir que sí que se pueden hacer leyes públicas que de algún modo generen espacios de libertad, que de algún modo dan bastante autonomía a digamos, a estos elementos de decisión. Y yo creo que eso es la parte que decía que es importante, entrar en las instituciones y democratizarlas. Claro, de todas formas, eso está claro que no es
lo puede proponer el director, pero no es competencia del director, es competencia del patronato. En nuestro caso, la ley del Reina la aprobó el Parlamento español, por tanto es algo que va más allá. Pero creo que es posible y creo que es necesario, porque creo que la externalización puede ser, digamos, un elemento de libertad puntualmente, pero en el momento que tú no estés o que no esté Manuel Segade, pues creo que es un elemento de fragilidad para la institución. No, no, sí, yo estaría encantado de estar, De estar contratado. Estoy haciendo hay un refrán, ¿no? Que, no, sí, ¿sabes lo que pasa? No, claro, por supuesto, y hay un montón de cosas, técnicamente es muy complicado, imagínate. O sea, hay una cosa técnica que tiene que ver con un día a día también de una gestión, ¿no? Y luego con algo, no sé, desde dónde también se emiten ciertos discursos. No, no, Exactamente, totalmente. sí. Es un lugar, es decir, las direcciones externas en realidad nunca sabes hasta qué punto están aportando transitoriamente contenidos, como una especie de, como alguien que en una web está proporcionando contenidos ocasionales, ¿no? Falta luego evaluar desde esos lugares qué es lo que queda permanente en la institución, qué no queda, ¿no? Qué se lleva el externo, digamos, ¿no? Consigo mismo. Y luego creo que hay una cosa que no le hemos contestado a Catalina, que es que creo que nos preguntaba sobre, digamos, la responsabilidad hacia un tipo de público. Creo que eso sí que lo tenemos, o al menos yo lo he intentado tener en cuenta, otra cosa es que lo haya conseguido, ¿no? En las 3 instituciones que he estado, en cada uno, digamos, la programación ha sido distinta. No es lo mismo estar en un museo de carácter estatal como el Reina, que estar en el Magua o estar en la Virreina. Cada uno tiene una especificidad que implica siempre escoger, que escoger obviamente no quiere decir que tú te limitas a aquellas ideas que afortunadamente se desecharon cuando, digamos, sobre todo desde muchos responsables políticos creían que las instituciones eran como todo igual, que había que cortarlo como salchichas, que unos se dedicaban a los 40, otros a lo contemporáneo. Creo que sí que es importante el entender digamos, la cultura o las instituciones como un ecosistema, y hay instituciones que serán y que deberán ser, yo qué sé, si en el Reina no viniese nadie, si tuviésemos muy pocos visitantes, pues igual implicaría que hay una gestión que es deficiente. Si en otra institución, por mencionar una que conozco bien, la Tapies, pues no hay tantos visitantes, pues igual no pasa nada o no debería pasar nada. Lo que habría que preguntarse es si el programa de la Tapies tiene sentido o no tiene sentido en ese momento determinado. Y por tanto yo creo que la responsabilidad es desde un ecosistema y obviamente existe, somos un servicio público. Sí, somos un servicio, totalmente de acuerdo con lo que dice Manolo, y aparte somos un servicio público que lee la situación, es decir, el museo interpreta la situación, los directores interpretamos o el conjunto de comunidades, porque yo creo que también en esa idea de lo político, ¿no? O de la cierta politización en la gestión de una institución artística, en muchos casos eso político, más que ser una gran teoría, más que ser un gran conjunto de preceptos, es una manera de interactuar colectivamente, comunitariamente, ¿no? Y que de repente en muchos de esos casos son desbordamientos de ese tipo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estabas en el MACBA, Manolo, que había, bueno, la idea era posterior, ¿os acordáis que se hablaba mucho os hablaba con razón como del modelo MACBA, ¿no? Como un museo que se reinventa lo que significa la institucionalidad en el mundo del arte. Pero eso, yo que en aquel momento trabajaba ahí haciendo, ¿te acuerdas? Y no lo vivíamos exactamente así. Quiero decir, se vivía como una interacción muy politizada, pero como o sea, se vivía desde el desbordamiento. Y creo que hay algo en las instituciones, que es lo que yo creo que tú siempre acabas consiguiendo, que es que da igual la escala, hay un momento en que las instituciones donde está Manolo siempre tienen un nivel de desbordamiento determinado. Y eso es la política, digamos. Un nivel de desbordamiento quiere decir un nivel de desbordamiento y de interacción social, comunitaria, ¿no? Esa idea, yo qué sé, yo no me puedo imaginar
lugar más interesante ideológicamente y afectivamente para estar que un museo, cuando el museo deviene una especie de tú y yo que somos blanchotianos, Manolo, de comunidad inconfesable. Es decir, cuando el museo, más que con un eslogan, funciona con un desbordamiento que se produce en esta esquina, con una interacción inesperada que se da en este otro lugar, con algo que rebasa una expectativa y que con algo que iba hacia un sitio y se cambia. O sea, ese es para mí la versión política del museo, ¿no? No tanto esa versión más del partido de vamos a ir con este plan. Bueno, cuando se desborda el plan y se entra en interacciones colectivas y en desbordamientos comunitarios imprevistos, a mí más me parece que el museo se politiza. Sí, de hecho, la politización del museo no es otra cosa que llevar el trabajo curatorial a un extremo. Una buena exposición es aquella que cuando la estás montando, por ejemplo, te va sorprendiendo, te va dirigiendo hacia cosas que no habías encontrado, que es lo mismo, es lo que hacen los artistas, es crear desbordamientos continuamente de los cuales formas parte de algún modo. O sea, no hay obviamente hay una conciencia, pero digamos la reflexión, la perspectiva a veces la tienes después porque tú vas en una dirección y digamos, las circunstancias te van llevando en otra y por tanto ese ejercicio político en realidad es un ejercicio poético, es llevar, con lo cual eso nos llevaría a la conclusión de que aquellas instituciones que se dicen no políticas cuando nos critican de ser demasiado políticos, en realidad es que no les interesa demasiado el arte, te daría. Porque una de las críticas que siempre nos han hecho es que quizás somos demasiado discursivos, entre comillas, demasiados... y yo diría que es más bien lo contrario. Me interesaría mucho saber qué os interesa ahora. Quiero decir, hemos seguido vuestro trabajo, pero ¿hacia dónde miráis ahora? O sea, ¿hacia dónde habéis enfocado? En David Reina estos días tienes a Boix. Manuel está a punto de abrir una exposición de Marruecos. No sé si esto tiene que ver. O sea, ¿hacia dónde creéis que estaría bien mirar ahora mismo? Digo en el terreno artístico, digo hacia artistas o hacia maneras de ver, maneras de pensar. Yo digo, para mí un poco en relación a las tres cosas, a los tres sismos que decía antes, pero teniéndolos como telón de fondo. Mira, diría como dos cosas. Estaba ahora para una exposición que va a haber en el Reina y me pidieron que colaborara un texto así colectivo. Ya, no digo de qué se trata porque no. Y estaba escribiendo algo sobre la noción de pueblo. Nosotros tenemos ahora la exposición de Boix, pero también tenemos una exposición de Nanni Balestrini. En otro tiempo, yo que soy como muy pasoliniano toda mi vida y aún en cierta manera lo soy, pero por ejemplo, en la exposición que hemos hecho en Nanni Balestrini hay un verso que llevo dándole muchas vueltas desde que la abrimos, hay un verso que dice Balestrini, ya sabéis Balestrini, che bucleiamo tutto, l'editore, l'invisibile, o sea, gran fundador junto con Negre, Potere Operaio, de Autonomía Operaia, es decir, alguien muy importante en los procesos de disidencia y en los procesos de clase en la Italia de los años 70, ¿no? Y creo que antes lo que decía Manolo, la clase en esta exposición, por ejemplo, es absolutamente fundamental. Yo sé que Boix, por motivos diferentes, es una exposición muy visible y que va a ser una exposición que ya pues, está viniendo un montón de audiencia, está teniendo mucha resonancia, pero para mí una de las exposiciones singulares y esenciales que vamos a hacer en este año va a ser en Nanni Balestrini, aparte que nunca se había hecho una exposición de Balestrini, pero Balestrini hay un verso que dice, os recuerdo, dice, los obreros odian ir a trabajar.
O sea, decir, perdón, quiero recordar que odian ir a trabajar, que cuando suena el despertador, odian ir a trabajar. O sea, dejaos de romantizar la clase, de romantizar la vulnerabilidad, tal. Al hilo de esto, te diría, y por eso en la tensión Pasolini-Balestrini, en la tensión romanticismo de la clase trabajadora, démosle a la clase trabajadora, digamos, un lenguaje de enunciación y de disidencia política, no tanto un heroísmo, cosas que hacia dónde vamos. Es decir, a mí me gustaría, no sé, los próximos tiempos, sabéis que hay un concurso en Virreina, yo me he presentado, pero no sabemos, que no se sabe el resultado. Pero si tengo la fortuna de continuar en Virreina, me gustaría, quiero decir, es un momento también muy particular donde creo que vuelve a ser necesario nombrar las cosas, ¿sabes? Nombrar las cosas, recuperar una parte del proyecto fuerte ideológico de transformación del individuo, de la sociedad, de la poética y de la política que en algún momento caracterizaba al arte. Es decir, corremos un poco todos el riesgo de caer enredados y de caer subsumidos en una especie de crítica de la inmediatez sobre, yo qué sé, crítica sectorial, ¿sabes? Y de alguna manera aplazar para otro momento, para otro lugar, que eso siempre querrá decir que nos lo cogen desde otras instancias, lo que son los proyectos de transformación más radicales y más drásticas. Me preocupa eso, o sea, por eso me preocupa, por ejemplo, esto. Cuando leí el verso de Balestrini, pensé, es verdad, tenemos que volver a decir en el museo esto, ¿sabes? Tenemos que volver a nombrar según qué cosas en el museo ante la posibilidad. Y luego, eso por una parte. Y por otra parte, antes lo que decía el folclorismo de lo local, me parece que en un contexto como el nuestro, Barcelona, Cataluña, quiero decir, tenemos que hacer una exploración fuerte de qué es lo que nosotros llamamos por nuestro tejido, por lo local. Es riquísimo, es interesantísimo, pero a veces está, digamos, con un gran peligro de ser connotado desde epítetos reduccionistas. Hay una realidad muy interesante que los museos debemos de auscultar y que debemos auscultar, debemos interactuar con ella, pero desde unos lugares que no sean, digamos, la nómina, que no sea cumplir con una especie de códigos de señalamiento. Estas son dos cosas, o sea, volver a nombrar y de alguna manera establecer una relación realmente compleja, política y tensa y rica con los contextos que nos constituyen. ¿Y puedes concretar un poco? O sea, cuando dices volver a nombrar... Volver a nombrar me refiero, por ejemplo, mira, sí, esto, Boyce, ¿no? O sea, por ponerte las dos exposiciones que tenemos. Boyce es un artista, aunque Manolo es de la iglesia de Brotaes, no es de la iglesia de Tapi, bueno, no es de la iglesia de Tapi, pero pues Boyce, por ejemplo, hay en Boyce un elemento, para mí, que es lo que intenta un poco investigar en esta exposición, un elemento casi histriónico, ¿sabes? El tipo que baja al ruedo público, que se pone a encarnar como una especie de una manera un poco quijotesca, para mí más ridícula que chamánica, más de clown que de gurú, que un cambio drástico y absoluto sobre el estatuto de la obra de arte y sobre su uso público, ¿no? Esa idea, cuando digo volver a nombrar, esa idea de que el artista en un momento dado baja a la arena del ridículo a encarnar algo que es una transformación y una disidencia general, aun a riesgo no de ser aplaudido
ni tampoco de ser comprendido, que eso ya no importa, sino un riesgo con el coste de ser insultado y provocar hilaridad. Eso es lo que me parece volver a nombrar. O, por ejemplo, en Balestrini, la exposición que hemos hecho a Balestrini, la clase trabajadora, no la clase media sentimental, la clase trabajadora, los obreros de la Fiat del año 77, ¿no? Que están... o sea, que hay un poeta visual que viene de una tradición casi, yo qué sé, que podría ser brosiana o que podría ser... y que de repente esa ruptura con los lenguajes lo aplica a una disidencia muy específica. A eso me refiero. Es que de hecho lo que estás es... tengo muchas ganas de ver la exposición porque amigos comunes me han hablado de ella y efectivamente yo nunca he sido demasiado boysiano, pero estoy viendo que el Boyce que tú presentas es casi un Filiu, y Filiu en cambio sí que me interesa, y de hecho me recuerda, ya que has hablado de nombrar, y de hecho una de las cosas que a mí me interesa ahora de cara al futuro es, en el cual estamos un grupo de gente, es la construcción de un glosario, que creo que es fundamental. Me recuerda un poco aquella anécdota de Borges, que posiblemente era ficción, pero vaya, si era ficción da igual, que él iba contando, iba diciendo por ahí que había leído primero El Quijote en inglés y luego cuando lo leyó en castellano le pareció una mala traducción. Entonces, de hecho, digamos, volver a nombrar o crear un glosario, a mí también me ha chocado mucho cuando vas a trabajar con otros artistas y, por ejemplo, en Bolivia hay artistas de origen indígena o en Centroamérica, en Guatemala, El Salvador, que hemos estado, sobre todo en Guatemala o sur de México, hay artistas mayas en cuya lengua no existe la palabra arte. Entonces, ¿cómo te comunicas? Cuando estás hablando de un museo de arte y estás incorporando gente que ni siquiera tienen otras palabras que tienen que ver con la ecología, que tienen que ver con los rituales, que tienen que ver con hacer cosas con las puntas de los dedos? Entonces, o yo que sé, en tagalo hay una palabra capgua, que significa estar dentro del otro. Es un tipo de comunicación que en la estructura occidental, desde Descartes y antes hasta ahora, donde el yo y el objeto están absolutamente separados, son imposibles, y por tanto el crear un glosario de uso compartido, también en un momento donde Trump, Vox, cualquiera habla de todo el mundo, si vemos políticos de un color y de otro, todos utilizan las mismas palabras y en teoría todo el mundo defiende absolutamente lo mismo, o sea que es necesario construir un lenguaje de uso común, un lenguaje que no nos roben, que tenga cierta resistencia, y para mí ese sería uno de los objetivos que creo que son absolutamente, esta especie de glosario de uso compartido, creo que es absolutamente necesario eso. Y hay otro elemento que para mí también es muy importante, y de hecho es algo que esperamos presentar este año en la colección de un museo nacional. La idea de nación y de territorio está muy unida. Pero ¿qué ocurre con los que no tienen territorio? Y de ahí, de hecho, la colección, una de las plantas de la colección empezará con el exilio, con los exilios, porque hay una multiplicidad de ellos y es una condición contemporánea. Entonces, cómo escribir la historia cuando la historia de los seres humanos te falla, cuando te quitan las palabras, cuando no tienes territorio, creo que es importante para crear instrumentos, de nuevo, decíamos antes, como servicio público que somos, y como instituciones que trabajan a partir de relatos, a partir de objetos, a partir de imágenes y de historias. En este punto, los dos tenéis, digamos, un poco una visión bastante política y crítica de cómo tiene que ser la cultura o el arte, que es un poco lo que estáis reflejando en nuestros programas. Pero estaba pensando, cuando estabais hablando del magma en aquel momento, era una situación en la que, en teoría, lo que había era un cierto consenso de buen vivir, ¿no? Había movimientos antiglobalización, pero
el consenso que había era de entente político-cultural. En estos momentos es totalmente diferente. Estabas hablando, Manolo, antes de casi una lucha fratricida, cultural y política de hegemonía del lenguaje y de las cosas. Lo que está pasando con los raperos encarcelados o con la persecución que se está haciendo a una cierta manera de utilizar la libertad de expresión y que en cierta manera creo que se puede relacionar un poco con la bestia y el soberano por el tipo de focus. ¿Cómo puede cambiar esto? Porque claro, si la polarización que ha elevado Trump, que se ha elevado aquí, que primero hemos tenido en Cataluña con una politización vivencial total, como no habíamos tenido en años, y que creo que ahora posiblemente se está trasladando a Madrid, supongo que lo estáis viviendo en estos momentos. Esto nos está cambiando también la manera de entender esta crítica política del arte y de la institución. ¿Podemos seguir hablando de la misma manera que hace 20 años? O sea, desde la institución. Obviamente obviamente la situación ha cambiado muchísimo. Había un elemento, yo todavía recuerdo algunas de las cosas que aparecían en las redes de aquellos momentos cuando hicimos agencias, que era, oye, que en el MAC dan 12 millones de pesetas, vamos a cogerlos y nos vamos, coge el dinero y corre. Luego era más complicado que eso, y más serio. Pero bueno, sí que había una cierta idea de, digamos, de no trabajar con la institución. Era una situación donde la globalización, el neoliberalismo, digamos, todavía no había entrado en crisis. No había, obviamente, a partir del 2007... a partir del 2001 se militariza, eso está absolutamente claro. A partir del 2007 entra en crisis, y cuando entra en crisis, y lo hemos visto en otros periodos históricos, de hecho hay muchos, digamos, capitalistas que están, o gente de derechas que están hablando de salvar el capitalismo de aquellos que lo van a destruir. Y por tanto la situación es mucho más compleja, es una situación, ya digo, la palabra es muy fuerte casi, pero es así, es de guerra civil global, de algún modo, que tiene muchos elementos que tienen que ver con microrepresiones. O sea, la diferencia entre los neofascismos y los fascismos era que los fascismos iban en una dirección, dirigían, hablaban, creían en un imperio futuro. Los neofascismos están instalados dentro de nosotros mismos, y por tanto hay guerras, porque es evidente, hay guerras en Siria y continuamente, pero al mismo tiempo hay como microguerras continuamente instaladas. La desigualdad es absolutamente es tremenda, con la pandemia se está acentuando, y tal vez la respuesta que se está dando en general, para no echar la culpa solo, digamos, a la política, pero digamos desde las instituciones. De algún modo, el intelectual orgánico de los años 30 obviamente no tiene ningún sentido, pero posiblemente sí que se echa quizá en falta, digamos, una reflexión menos egoísta, y lo que decía antes, es imposible, es absolutamente necesario entender la situación de crisis sistémica y que puede llevar a una extinción casi, digamos, de guerra global, de violencia extrema, de desigualdad extrema. Ya digo, es absolutamente necesario entender esto, entender por qué ocurre, entender que nos han robado el lenguaje, que es muy difícil incluso explicarlo, porque tú dices algo, inmediatamente ese algo es utilizado de otro modo. Y, como digo, no entender que la única posibilidad de transformarlo es rompiendo esta especie de guetos en la cual el neoliberalismo y guetos y el mundo del arte lo sería. Digamos, de zonas
de confort, aunque sea de confort muy inestable como el que hay ahora, creo que son elementos, para mí son los dos elementos claves en estos momentos. Sí, creo, efectivamente la situación ha cambiado mucho. Creo que no sé, ha cambiado. Por ejemplo, antes había un cierto grado de disidencia que aún el museo se le atragantaba, ¿no? Le resultaba ofensivo, ¿no? Yo recuerdo, yo qué sé, esto, las agencias o todo o cuando o todos los procesos allí que ocurrían en el MACBA cuando los movimientos de antiglobalización, año 2003 y todos aquellos episodios que todos conocemos, quiero decir, el museo le costaba, ya, era muy raro. Ahora lo hemos normalizado, ¿eh? Pero quiero decir, no sé, a veces estaría bien como transmitirle a la gente más joven que antes que un museo celebrara un seminario, yo qué sé, sobre la deuda, ¿no? O sobre... O O que sobre invitases a Tony Negri, por ejemplo, era Tony, considerado, vaya... se invita a un terror. ¿Cómo puede invitar el MACBA a un terrorista? O sea, alguien que ha matado al domo. O sea, eran cosas que estaban ahí. Entonces, es decir, pero sí que es verdad que estoy muy de acuerdo que el año, o sea, la crisis económica, el 8 para los museos es un punto importante. Hay una vuelta. eh, Todo el proyecto de reinvención institucional, de la segunda, lo que podríamos llamar la segunda tanda de crítica institucional, en un momento determinado todo ese proceso se vuelve a poner en una situación muy inestable y el museo o muchos museos que podían haberse asomado hacia esas reinvenciones institucionales, pegan un giro en sus nomenclaturas, un giro administrativo y se vuelve a hablar otra vez un lenguaje neoliberal. Yo creo que, no sé, en el MACBA era claro eso, ¿no? Quiero decir, en el 2008 de qué es lo que se estaba hablando, los acuerdos que se estaban estableciendo, aquello ya no tenía nada que ver con otro tipo de lenguaje que se había utilizado antes. Y ahora me parece que estamos también ante, bueno, siempre hay unas oleadas. A mí me parece, por ejemplo, una de las cosas que me preocupa por parte del museo, por parte de una cierta teoría crítica, es, al hilo de la cuestión que estamos diciendo de la clase y tal, la apelación indiscriminada a la vulnerabilidad. Es decir, el uso que de alguna manera que se hace sobre la vulnerabilidad para demostrar una teoría, ¿no? O sea, quiero decir, ahí hay algo que creo que tampoco se está entendiendo muy bien y que hace que aparezca, por un lado, grandes teorías que apelan a lo vulnerable desde posiciones más o menos mediáticas o incluso hegemónicas, y al mismo tiempo una aparición desde otros flancos de posiciones reaccionarias o de extrema derecha que tampoco se acaban de entender del todo por qué puerta entraron, ¿no? Pero creo que va a haber que regular muy bien nosotros, en el campo del arte, trabajamos con lo inestable, con lo frágil, con lo vulnerable, con el lenguaje que apenas que consigue, ¿sabes? Aquel verso tan bonito de Adrian Rich, ¿sabes? Aquel que dice el lenguaje del opresor y sin embargo lo necesito para hablarte, ¿no? O sea, pues nosotros que trabajamos con eso, con todo eso, bueno, vamos a ver cómo qué tipo de, no sé, no es una buena palabra, pero qué tipo de ética, desarrollamos con nuestras apelaciones constantes a lo vulnerable, a lo frágil, a lo inestable, al cuidado, ¿sabes? Que son palabras que vividas en un extremo y encarnadas y situadas en un extremo no sirven solo para alimentar una teoría por la que manejarse en el mundo, digamos, hostil desde un lugar un poco más confortable, sino que implican interlocuciones muy, muy duras, ¿no? El museo ha vivido, yo qué sé, desde el 2002 hasta hoy, que prácticamente, no sé, son 20 años, son 2 décadas, tampoco, es decir, ha habido un proceso de que invitar a Negri era invitar a un terrorista, a que hoy estamos en otro lugar, ¿no? El trip ha sido vertiginoso, o sea, esto sí que creo que nadie lo puede dudar, ¿no? Y que la institución museo ha sido, con todos sus vaivenes, yo creo que ha sido ¿no? Y sigue una plaza pública bestial, ¿no? O sea, en unos ciertos sentidos.
laboratorio, pues esto. Recuerdo que Paul Preciado, cuando estábamos en el MACBA, decía una frase que estaba muy bien, que decía que el museo era un lugar donde podríamos ser convocados para, de alguna manera, desde nuestra subjetividad, modular una especie de contramodelo de contrato social, ¿no? Y creo que era una definición bastante interesante y bastante inteligente por parte de Paul, y que me parece que sigue teniendo una gran validez. Yo me gustaría, tal vez tendríamos que ir acabando un poco, y pensaba que una manera para hacerlo podría ser hablar del fuera museo. Desde vuestra posición, desde vuestro papel, tanto como teóricos, como críticos, como gestores de instituciones, todo este entorno, tanto de críticos, de comisarios, de artistas, de público, ¿cómo lo veis? O sea, ¿cómo...? Sobre todo los artistas, que pienso que en cierta manera deben estar bastante desamparados como otros del sector, ¿no? De todo, tanto lo que decía Manolo, no solamente los artistas, sino también los camareros, pero los artistas también, porque el horizonte que se viene ahora puede ser bastante complicado. ¿Cómo veis el fuera museo, el fuera institución? Pues bueno, está en una situación como todo de quiebra sistémica, de cambio de modelo, que en un país como este, además, que la estructura cultural, y estamos hablando siempre de las artes visuales, ¿no? Se construyó sobre un modelo falso con un coleccionismo bastante peculiar, el de los 80, donde todos tenían, de hecho era un coleccionismo social, todo el mundo tenía, digamos, los mismos nombres, donde no había, digamos, la idea del coleccionista de Benjamin, de que alguien que intenta crear unos relatos, un mundo de explicar, no existía. Y el hecho es con una cultura que, digamos, de hecho era pública, pero pública para unos pocos. Es un poco como la cultura del ladrillo, porque de hecho eran muchas cosas, digamos, acaban siendo siempre, si vemos las colecciones que se han hecho en ese momento, eran básicamente los mismos nombres, no había criterios históricos, ni siquiera criterios históricos conservadores, simplemente no había criterios, eran sociales en el sentido negativo de la palabra. Era de hecho una burbuja similar a la que describe Chirves en Crematorio, de un modo bastante negativo. Todo eso obviamente ha colapsado, ¿no? Entonces, en los últimos años se veía que había, digamos, había unos ciertos cambios, pero con la pandemia, digamos, la pandemia cae en una situación donde digamos, el tejido es absolutamente frágil. Y yo creo que justamente ahora sería el momento de replantear la situación, la idea, por ejemplo, de una galería como algo dedicado meramente a vender. Igual las galerías pueden ser lugares de producción, deben ser la idea de las instituciones tan dedicadas como han estado al turismo, a los servicios, no al servicio público, sino a los servicios. Obviamente eso ha dejado de tener sentido, pero diría más, digamos, con esta cosa que, como digamos, sobre todo en este país que hemos pasado de la época franquista, donde hacer la O con un canuto obviamente era considerado, digamos, ya casi un elemento donde te podían poner en la cárcel, o donde básicamente gran parte de la intelectualidad estaba contra el sistema. Digamos, pasamos de eso a un sistema meramente social, y por consiguiente creo que bueno, y donde ha dado la impresión de que digamos, el arte, la cultura era una cosa más bien ornamental, cuando sabemos, es aquello que nos dicen primero la economía y después la cultura. Es un error, porque la economía es una forma cultural, entonces depende y la cultura no es un ornamento, es una forma de entender el mundo. Eso no quiere decir que la cultura tenga que ser cara o tenga que ser cultura de grandes
de grandes fastos. Y por tanto, en ese contexto creo que hay algo que sí, que ya que has hablado de los artistas y que es importante reivindicar, es del mismo modo que en la sociedad existe estas grandes desigualdades donde hay 1% con suerte, porque hay algunos teóricos que dicen que son menos, que lo tiene absolutamente todo y el resto no tiene nada. En el mundo del arte ocurre algo similar. Hay unos artistas que tienen muchos privilegios, pero la mayoría realmente viven con deudas, viven de forma muy precaria y en este sentido el reivindicar un estatuto laboral del artista, el reivindicar una renta básica específica para el artista, creo que son cosas por las cuales se debería de luchar inmediatamente. Total, absolutamente de acuerdo con todo lo que decía Manolo, y también añadiría por añadir algo también, ¿sabes? Desde el museo tenemos que, no sé, como que inventar, hay algo que tenemos que reinventar la manera en que nos relacionamos con los artistas, yo creo también. ¿Sabes? El artista normalmente, fijaos, tiene una relación históricamente el museo está programado para lo eventual, para lo ocasional, ¿no? Creo que a veces, antes que hablábamos de politización, a veces la continuidad, o sea, ¿sabes? Hacer continuas relaciones, vínculos que historiográficamente o epistemológicamente parece que son ocasionales, me parece que también es una responsabilidad del museo. El artista no puede estar solo en el museo para venir a hacer un workshop o hacer una exposición que dura 3 meses. Tenemos que inventar otra manera, es decir, otra manera de que los artistas tengan no inventar nosotros, inventar entre todos, tenemos que inventar otras formas de relación, de que los artistas no solo estén en esa parte que tiene que ver con lo eventual y con el showroom, ¿sabes? Hay algo de las metodologías artísticas que podemos trasladar a las metodologías institucionales. Hay zonas de la decisión o hay decisiones estructurales que se llevan a cabo en el museo que se pueden tomar de una manera incluyendo o con un protagonismo absolutamente radical y distinto por parte de los artistas. Podemos de alguna manera cuestionar el dispositivo museo de una manera estructural, radical e histórica y epistemológica, no tanto como un dispositivo programado para lo eventual, sino dándonos tiempo, dándonos espacio para el error, para el ensayo, digamos, reprogramar la cronología política del museo y pasar del show a un espacio de experiencia extendida donde el artista tiene un papel significativo. Lo que está claro es que esa manera de que el artista visita el museo ocasionalmente nos puede llevar a un contrasentido, que es que el museo expulse a los artistas de sus propias dinámicas y de su interior. De hecho, eso tiene que ver con la privatización absolutamente de todo. El artista se ha convertido en un proveedor de servicios, como puede ser un fontanero. De hecho, tú lo llamas, te hace algo y ahí se acaba. Y no le pagas. Eso es dramático. O sea, cuando el museo desaloje a los artistas dentro, ¿te imaginas el escenario? O sea, quiero decir, en lugar de ser el lugar donde los artistas trabajan, operan, enuncian, al final corremos el riesgo de que el museo desahucie a los artistas de dentro, ¿no? Y creo que ese peligro lo tenemos que tener todos en cuenta. Muy bien. Pues bueno, yo me quedaría hablando, pero creo que la gente ya estará también suficiente. Y creo que además con el libro, tanto los tengo aquí, tanto el de Manolo, Campos Magnéticos, como el tuyo, realmente valen la pena, porque los 19 apagones y un destello realmente te hace abrir la vista a muchas cosas. Y las reflexiones de Manolo sobre la institución y el museo que lleva años haciendo realmente han marcado una línea y han marcado una manera de entender el arte. Muchísimas gracias por la charla y espero que nos vayamos viendo.